Alertó sobre una posible exportación del conflicto de Ucrania a América Latina por parte de Rusia a través de sus vínculos con regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Esto fue lo que dijo una diplomática estadounidense. Me quedo acá. Устанавливает правила торговли российским природным газом. Vamos a saludar a esta hora a Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia. Ahí está en pantalla. Buen día, bienvenido a la mañana de NTN 24. Como siempre es un gusto, gracias por acompañarnos. Mucho gusto, encantado. Es un gusto. Doctor Berzaín, ¿qué tanto le debemos prestar atención a esta advertencia que hizo esta diplomática estadounidense ayer ante un comité del Senado de los Estados Unidos? La posible exportación del conflicto de Rusia contra Ucrania hacia América Latina, sobre todo por esos lazos, esos convenios militares que tiene Rusia con Cuba, con el régimen de Maduro en Venezuela y por supuesto con el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. ¿Usted cómo lo ve? Esto tiene muchísima importancia y además tiene la característica de ser un aviso tardío porque esto ya ha sucedido, ya está pasando. Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia son las plataformas rusas en la región. Le explico. Nicaragua ha desarrollado una carrera armamentista en los últimos años con equipo totalmente ruso, ha fortalecido las Fuerzas Armadas sandinistas y tiene una relación muy estrecha que ha incluido la visita del dictador nicaragüense a Rusia. Venezuela está equipada desde los tiempos de Chávez con armamento de primer nivel, compras multimillonarias, instalación de radares, aviones, equipos, y durante las crisis de los 2 últimos años, con Maduro señalado como narcotraficante y procesado internacionalmente, los rusos han trasladado equipo estratégico abiertamente. Han mandado entrenadores y tienen control de áreas muy importantes, sobre todo en la frontera con Colombia, donde sirven de apoyo a los grupos terroristas de las FARC y del ELN. Quiero recordar sobre este punto que el vicecanciller ruso, en su momento, hace unas semanas, empezando la guerra de agresión contra Ucrania, manifestó que ellos no descartaban utilizar esas plataformas en Venezuela, Cuba, no mencionó Nicaragua ni Bolivia. En el tema de Cuba, la relación con Rusia viene desde la Unión Soviética y todo el equipamiento militar cubano es ruso. Y en el tema de Bolivia, están construyendo una planta nuclear en la zona del Alto, en el departamento de La Paz, para utilizar junto con Irán los recursos estratégicos del Salar de Uyuni que tienen que ver con litio, que tienen que ver con uranio. Bolivia no necesita ninguna planta nuclear porque para producir electricidad tiene gran potencial de exportación hidroeléctrico, gasífero. Entonces, lo que ha dicho esta funcionaria es el reconocimiento de algo que ya ha pasado. Esas plataformas ya están instaladas y los aliados rusos en la región son las 4 dictaduras castrochavistas o del socialismo del siglo XXI que, jefaturizadas por Cuba, están integradas por Venezuela, Bolivia y Nicaragua y que están preparadas, equipadas, relacionadas con Cuba y que al inicio de la guerra con Ucrania dieron su público apoyo a Rusia y que ahora han pasado a una posición de tratar de disimular ese apoyo con abstenciones tanto en la OEA como en las Naciones Unidas. Es muy grave, el aviso es importante, pero debió haber dicho que ya está todo instalado y que todo está listo para el momento en que lo quiera usar Rusia, porque además está la coincidencia de que son dictaduras. Señor Berzaín, efectivamente, como usted lo está diciendo, era algo que ya estaba instalado. Es un trabajo que Rusia, al parecer, está haciendo desde décadas atrás con estos países, pero nos centramos en el momento en el cual está pasando Rusia en esta guerra con Ucrania y cómo se puede nutrir en medio de un conflicto, digamos, si este conflicto llega a expandirse, llega a tomar dimensiones incluso con Europa, ¿de qué manera estos países de América Latina pueden nutrir a Rusia? Mire, son plataformas de ataque a los Estados Unidos. Esos son centros que ya están desestabilizando toda la democracia en la región. Y lo acaba de decir el dictador Maduro en una declaración que le va a dar a Rusia todo lo que pueda, todo lo que produzcan. Tiene una crisis humanitaria, no son productores de demasiadas cosas, pero la posición
geoestratégica de estos 4 países, las armas con las que cuentan y las que pueden emplazar, son una amenaza para toda la región. Yo he planteado el análisis si es que la guerra que se llama la guerra de Ucrania o de Rusia contra Ucrania es la tercera guerra mundial o es la primera guerra global, porque no hay país que sea neutral. Es una confrontación en la cual el escenario bélico está reducido al territorio ucraniano que está siendo atacado, pero la guerra económica, la guerra comunicacional, la guerra, la confrontación es global. Y hay 2 bloques, uno el de las dictaduras, liderado por Rusia, y el otro el de la democracia, que está siendo sostenido por la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos, el Japón, los países con democracia. Entonces, si usted se fija en los efectos más de un mes después de la invasión y del desarrollo de esta conflagración bélica, estamos en una guerra global. Y esa guerra global obviamente comprende a las dictaduras que son la base de apoyo, que son los aliados de las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua en América Latina, con las que cuenta Rusia y lo ha declarado públicamente. Señor Berzaín, usted acaba de hablar de un concepto muy interesante que es la guerra global. En dicho escenario, que hoy en día no se puede descartar absolutamente nada, América Latina tendría que entonces tomar definitivamente parte, es decir, elegir un bando. ¿Cómo cree que le irían a las 2 potencias y sobre todo a Rusia en esa elección? Mire, ya está sucediendo, la guerra ya es global. Si usted se fija la votación en la Organización de Estados Americanos, la censura de todos los países de América Latina, con excepción de Nicaragua y de Bolivia, que al principio votaron en contra, después se declararon en una situación de abstención, y la acción de los gobiernos de Fernández Kirchner de la Argentina y de López Obrador de México está claramente a favor de la dictadura y el resto a favor de la democracia. O sea, la guerra ya es global. Si usted se fija la votación de las Naciones Unidas, la votación en el Consejo de Derechos Humanos, si usted se fija la aplicación de las sanciones que van surtiendo efectos, la dictadura de Venezuela está prácticamente congelada con las sanciones económicas a Rusia, porque todos los recursos de la dictadura como dictadura y de los nuevos ricos de la dictadura castrochavista de Venezuela están depositados en bancos rusos y eso es público y están en este momento congelados. O sea, el concepto de guerra global, que es diferente al de guerra mundial, por eso es que cuando yo planteo decir esta es la tercera guerra mundial, no, pero sí es la primera guerra global. La confrontación es total, no hay un país excluido. La propia China está pasando de un respaldo a Rusia a una neutralidad aparente, pero está empezando, tiene que tomar una decisión para ver si queda en el lado de la defensa de la libertad o si consolida su apoyo a la dictadura rusa. Quiero, doctor Sánchez Berzaín, que escuche esta información a continuación y luego un comentario suyo. El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, dijo en las últimas horas que la guerra en Ucrania podía potencialmente generar una mayor crisis en América Latina por el aumento, por supuesto, de los precios de los combustibles. Este domingo los costarricenses elegirán al sucesor de Alvarado en un balotaje entre Rodrigo Chávez del Partido Progreso Social Democrático y el candidato del Partido Liberación Nacional, José María Figueres. Vamos a escuchar al presidente Alvarado. La guerra en Ucrania afecta a Costa Rica y afecta a toda América Latina y creo que al mundo en desarrollo. La invasión contra el derecho internacional genera obviamente muerte y dolor en Ucrania, pero también tiene el potencial de generar una gran crisis en América Latina. Por ejemplo, si apuesta por sistemas de subsidio a los combustibles u otros, eso va a afectar otra variable que ya en América Latina y el Caribe está muy afectada, que es el endeudamiento de los gobiernos. Entonces, va a generar más presión de deuda en los países que pueda también acercarlos a una crisis. Desde todo punto de vista es deseable que el conflicto termine. Por un lado, el mal ejemplo, señor Sánchez Berzaín, de lo que significa invadir a un país soberano como lo es Ucrania, y por el otro, el tema económico, la influencia que tiene de alguna manera Rusia en la región. Su comentario final. Mire, no es mal ejemplo, es crimen de agresión.
el mismo crimen por el que fueron condenados los líderes políticos y militares nazis en Nuremberg, 18 colgados, condenados a la horca, y casi el mismo número del imperialismo japonés en la Segunda Guerra Mundial en los tribunales de Tokio. Eso es un delito. Y el tema es que la declaración del presidente de Costa Rica demuestra que la guerra es global. Nadie está excluido porque todos participan. Costa Rica ha votado en las Naciones Unidas cumpliendo su obligación internacional contra Rusia y seguramente lo seguirá haciendo. Y todos los países de América Latina que hayan ido a un lado o al otro, hemos visto dónde están las dictaduras, están sufriendo las consecuencias del encarecimiento del precio del petróleo, vamos a sufrir las consecuencias de la falta de abastecimiento de materiales esenciales como el trigo, porque no se olvide que Ucrania es el granero del mundo. Entonces hay consecuencias, pero hay además participación global. Estamos en una situación de la que nadie se puede excluir y el eje de confrontación es dictaduras versus libertad y democracia. Dictaduras en este momento lideradas por la violencia de Rusia y la libertad y la democracia defendida por todos los países democráticos. Lamentablemente en América Latina, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, desde hace tiempo son dictaduras y están en la línea de su socio ruso. Agradecemos al señor Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia. Gracias, señor Berzaín, por haber compartido estos minutos acá en la mañana de NTN 24. Mucho gusto, gracias a ustedes.